quisiera conversar con ustedes hoy un poquito acerca de la importancia y la necesidad que nosotros como cristianos tenemos de estar preparados para cualquier eventualidad. Nosotros necesitamos estar preparados, dice el Señor. Y la Biblia está llena de pasajes donde Dios nos enseña, nos anima a prepararnos. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en un mundo donde hay muchos problemas. Y yo quisiera conversar con ustedes un poquito esta mañana sobre esa importancia y esa necesidad. Quisiera comenzar dándole una base bíblica por qué nosotros necesitamos estar preparados. Yo he escogido hablar de esto 9 días antes de las elecciones, porque sinceramente los resultados de las elecciones no nos hacen estar mejor. Lo que está pasando en el mundo, los problemas que hay en el mundo, no tienen nada que ver con las elecciones. ¿Quién está gobernando? Es un problema que hay una cultura en el mundo entero, que el mundo está siguiendo un camino. Y quiero mostrarles por qué. Quiero mostrarles varios pasajes. El primero, quiero que lo vean en la pantalla, si me pueden poner por favor, Primera de Juan 5:19. Aquí el apóstol Juan le dice a los cristianos a quien él le escribió en la primera carta de él, que está más bien al final de la Biblia, le dice a esos cristianos: nosotros sabemos que nosotros, los que hemos conocido a Jesucristo, que hemos recibido a Jesucristo, nosotros sabemos que nosotros somos propiedad de Dios. Sabemos que somos de Dios. Pero, ¿de quién es este mundo? ¿Qué dice ahí a continuación? Pero el mundo entero está ¿dónde? ¿Está bajo quién? El maligno. Hay un ser maligno. La Biblia lo describe como el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el ángel Lucifer que se rebeló contra Dios. Esa no es una idea, no es un cuento de hadas. Se encuentra esa historia en la Biblia, que ese ángel se rebeló contra Dios y que muchos ángeles lo siguieron en esa rebelión. Y que se convirtió ese ángel de Lucifer, pasó a ser Satanás. Y que los ángeles que lo siguieron ya no tienen su estado original, sino que ahora tienen un estado caído y son los demonios. Y es ese ejército maligno que el maligno tiene a su mando y está haciendo de la suya. El mundo, la razón que los cristianos debemos estar preparados primero es porque el mundo está en las manos del maligno. El mundo va a estar en las manos del maligno el 3 o el 4 de noviembre, como lo está hoy. Y va a continuar estándolo, y así ha sido desde hace miles de años. Segundo pasaje que quisiera que vieran, se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3. El apóstol Pablo le habla a Timoteo, a su discípulo, y le dice en 2 de Timoteo, es la última carta que escribe Pablo. Es la carta de despedida. Pablo, Dios le había revelado que su tiempo de muerte estaba cercano. En efecto, Pablo muere en manos del gobierno romano en Roma, luego de haber apelado su causa, la causa que los judíos querían matarlo. Pues eventualmente Pablo murió una muerte de mártir. Y 2 de Timoteo es la última carta que escribe, es la despedida del apóstol Pablo a su amado discípulo Timoteo. Y 2 de Timoteo es un libro muy interesante porque es el último que escribe el apóstol Pablo. Pero en el capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, el Espíritu, lo que viene en el futuro, te quiero preparar. Quiero que estés preparado, quiero que sepas lo que el Señor me ha revelado. Y Pablo continúa y le revela las siguientes palabras que quiero que ustedes lean conmigo. Le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, necesitas saber lo siguiente, que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días. ¿Qué son los postreros días? Desde que Jesucristo resucitó y comenzó el tiempo, la edad de la iglesia, comenzaron los postreros días. Pero yo quiero ahora que ustedes comparen conmigo. Si los postreros días estaban presentes en el tiempo, en la vida, durante la vida, en el primer siglo, cuando Timoteo vivía, han transcurrido 21 siglos. Estamos en el siglo 21. Nosotros, hoy en día, tenemos un sinnúmero de profecías bíblicas para saber que estamos en la última parte de los postreros días. Que si en el primer siglo ya estaban presentes los días peligrosos, ¿cuánto más estará en estos tiempos los días peligrosos? Nosotros, mis queridos hermanos, y supongo que la inmensa mayoría de ustedes que están aquí esta mañana saben lo que voy a decir ahora, pero nosotros los cristianos sabemos que el Señor Jesucristo, luego que resucitó de los muertos, dijo: yo voy a regresar, yo regreso. Y que Jesucristo, nosotros estamos esperando el evento más grande, el más importante, el más glorioso de todos los tiempos, que es el regreso de Jesucristo a la tierra. Nadie sabe el día ni la hora, pero qué interesante que nosotros tenemos hoy en día, tenemos las señales que Jesucristo escribió y que los apóstoles escribieron y que los profetas profetizaron, para nosotros saber que el regreso del Señor, por lo menos los estudiosos de los que yo aprendo, opinan que el regreso del Señor está mucho más cerca que nunca. Está más cerca que nunca. Yo espero que ustedes sepan eso. Y estamos viviendo en este tiempo. Lo que voy a decir ahora no es solamente cierto en Estados Unidos, es cierto en el mundo entero, que nosotros estamos viviendo en un tiempo sin precedente de apostasía y de decadencia espiritual y moral. En el mundo entero, la decadencia ha aumentado de una manera vertiginosa. Hay una decadencia moral y espiritual como nunca antes. Y temo decirles, mis queridos hermanos, que es mi opinión, que se pondrá peor. Por eso es que tenemos que estar preparados. Como Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tienes que saber lo siguiente: vienen tiempos peligrosos. ¿Cuáles son las razones de los tiempos peligrosos? Pablo le dice a Timoteo: las personas que te van a rodear, el mundo, la cultura, la sociedad. No sé si ustedes saben que Timoteo, en su vida, por ser fiel al Señor, lo apedrearon y murió como mártir. Timoteo también dio su vida por su fe. Así que Timoteo fue fiel y estaba preparado para lo que viniera. Y miren lo que Pablo le dice: ¿por qué vienen tiempos peligrosos? Noten los próximos versículos. Dice que habrá hombres que serán amadores de sí mismos, completamente egoístas, egocéntricos, avaros, vanagloriosos, soberbios, arrogantes, blasfemos. Ustedes saben lo que es blasfemar. Blasfemar es cuando uno niega o a Dios o su palabra. Cuando uno le lleva la contraria a lo que Dios ha dicho, eso es blasfemar. Cuando nosotros lo que Dios ha dicho que es malo le llamamos bueno, eso es blasfemar a Dios. Cuando nosotros lo que Dios dice que es bueno le llamamos malo, estamos blasfemando, estamos llevándole la contraria a Dios. Y aquí dice que el mundo va a estar lleno de personas blasfemas, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes. En otras palabras, personas que no tienen dominio propio. Los placeres están dedicados al placer sin dominio propio alguno. Crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. O sea, amar el deleite más que a Dios. Versículo 5, miren qué interesante lo que dice aquí. Estas personas, esta cultura, esta sociedad que Pablo está describiendo, dice que tendrán los hombres que formarán esa cultura, que tienen apariencia de piedad. En otras palabras, tienen forma, pero no tienen sustancia. Tienen apariencia religiosa, pero niegan el poder de la verdadera piedad. El ser, el imitar a Dios, el ser verdaderamente piadoso, el ser verdaderamente espiritual. Unas personas lo aparentan, pero Dios dice que no es aparentarlo, es serlo. Y que esta cultura que está describiendo Pablo, esta cultura, esta sociedad, el mundo que está describiendo el apóstol Pablo, era lo que iba a ser parte de estos postreros días. Y miren lo que Pablo le dice a Timoteo para finalizar estos pensamientos. Dice, a estas personas evítalos, no comulgues con ellos. Los cristianos estamos llamados a amar al mundo. Los cristianos estamos llamados a ser amigos de pecadores para ganarlos, pero no a compartir con ellos, a la par con ellos. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Nosotros estamos aquí para alcanzar a los perdidos, pero no para hacer lo mismo que hacen ellos. Los cristianos muchas veces no entendemos eso. Y aquí dice Pablo, le dice, te acabo de describir, Timoteo, te acabo de describir cómo va a ser la sociedad de estos tiempos difíciles que vienen, los tiempos peligrosos. ¿Por qué eran tiempos peligrosos? Porque para los cristianos es un peligro vivir en el mundo, porque nosotros seguimos teniendo tentaciones. Y el Señor lo que quiere es que nosotros seamos diferentes. ¿No creen ustedes que Dios quiere que seamos diferentes? Es como que usted tenga un hijo o una hija y no importa lo que el hijo o la hija de su vecino haga, usted quiere que su hijo o su hija hagan lo mejor para ellos, que sean correctos, que tengan los modales correctos y los hábitos morales correctos. No importa lo que hagan los que están alrededor de ellos, el que vive adelante o el que vive atrás. Dios se siente igual. Este mundo, por estar perdido, por no estar conectado con Dios, padece de todas las cosas que acabamos de leer. Pablo le dice a Timoteo, prepárate, porque eso es lo que te va a tocar vivir. Estoy comentándoles esto esta mañana, porque en nuestra cultura hay un dicho que dice que guerra avisada no mata soldados. Yo quiero avisarles, yo quiero ponerlos en aviso para que ustedes se preparen. Esto que les estoy diciendo, esto no es un mensaje para ustedes, es un mensaje que me estoy dando yo, que lo estoy compartiendo con ustedes. Esto en realidad es que yo estoy compartiendo con ustedes mis pensamientos más íntimos, que estoy compartiendo con ustedes lo que les repito a mis hijas y a mis yernos y a mis nietos, que les ha tocado vivir un tiempo dificilísimo. Quiero, por lo menos con mis palabras, tratar de ser de influencia para que ellos se preparen también. La preparación no es solamente personal, es una preparación familiar también. Preparar a nuestros seres queridos, porque el mundo que nos va a tocar vivir, salga quien salga, el mundo que nos va a tocar vivir en el 20 o en el 21 o en el 22 o en el 23, no lo sabemos. Nosotros no tenemos los detalles, pero nosotros tenemos datos generales que nos da el Señor. Lo tercero, el tercer pasaje que quiero hablarles para que ustedes, para animarlos, para estimularlos a que se preparen. Yo vengo de un país donde había cristianos y cuando vinieron los problemas, las iglesias donde habían cristianos se quedaron prácticamente vacías con un grupito muy pequeño. ¿Por qué? Porque la candela purifica. La candela, es fácil agarrarle miedo a la candela. Y yo quiero prepararlo para que estemos fuertes espiritualmente,
para lo que venga. ¿Qué es lo que va a venir? No lo sabemos. Lo que Dios determine. Por eso le estamos pidiendo a Dios, Señor, ten misericordia de nosotros. Por eso necesitamos orar y clamarle a Dios. Porque quien único nos puede sacar las castañas del fuego es Dios. Créanme que no hay presidente que nos saque las castañas del fuego. No hay jueza de la Corte Suprema. No hay mayoría de jueces que nos saquen las castañas del fuego. Para defender la vida, para defender los valores cristianos. Quiero que vean un último pasaje. Cómo el Señor nos estimula, nos exhorta. Lo hace a través de una iglesia. La iglesia de Éfeso. La iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Tremendo lugarcito también era el Éfeso ese. El Éfeso ese era tremendo. Allí adoraban a Diana, a la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Busquen por ahí algún monumento, algún ídolo que quede por ahí en la antigüedad de Diana para que vean cómo lucía Diana. La diosa de la fertilidad. Adoraban los efesios. Y en esa ciudad el apóstol Pablo estableció una iglesia y le escribió esta carta a los cristianos. Efesios capítulo 6, si me lo ponen ahí en la pantalla. Pablo, terminando el libro de Efesios, le escribe y le dice a los cristianos en Éfeso, el versículo 10, mis hermanos, ya por último les quiero decir esto. Estoy cerrando ya mis pensamientos. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse ¿en quién? Fortalezcanse ¿en quién? En el Señor. ¿Qué quiere decir prepararnos? Quiere decir fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Un cristiano necesita leer la Biblia. Un cristiano necesita orar. Un cristiano necesita tener comunión. Un cristiano necesita servir. Necesita hacer algo para Dios. Ese es el músculo espiritual por medio del cual nosotros nos fortalecemos. Estar en la palabra, orar, comulgar, tener comunión, servir, hacer algo para otros, hacer algo para el reino de Dios. Estar llenos del Espíritu. La Biblia dice que los cristianos poderosos son los que están llenos en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 5, digo pues anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Andar en el Espíritu es obedecer al Espíritu. El Espíritu es quien vive en nosotros si somos verdaderos creyentes. El Espíritu, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Dice Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y nosotros necesitamos vivir de acuerdo al Espíritu. Y aquí lo pone de esta manera. Mis hermanos, por último les quiero decir esto. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es lo que significa prepararnos? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren lo que dice el próximo versículo. Vístanse, versículo 11. Vístanse de toda la armadura de Dios. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas, contra los ataques del diablo. El diablo nos está atacando, te está atacando a ti y a mí. Frecuentemente nos ataca aquí adentro. Todas las tentaciones, todas las tonterías que pasan por nuestra mente, las vanidades ilusorias, son ataques del enemigo. Dice que nosotros debemos vestirnos de la armadura de Dios para poder resistir y estar firmes. Estar firmes. ¿Saben lo que pasa? Que cuando el enemigo ataca, si de verdad te da duro, te caes. Pero el que se ha fortalecido en el Señor no se cae y se queda firme. Tenemos que fortalecernos en el Señor, ponernos la armadura de Dios. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 12. Porque tú y yo, nosotros, no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Cómo? Hay una lucha. Hay cristianos que no saben ni siquiera hay una lucha. Viven en La La Land.
Todo, la vida es un carnaval. Créete eso. El carnaval es el departamento de publicidad nada más. Es un ratico. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Oigan estas palabritas. Nuestra lucha es contra principados. ¿Con quién estás luchando tú? Contra principados. Y yo, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mundo invisible, el mundo invisible, el mundo invisible. No vayan a creer ustedes que el ocultismo, que el oscurantismo es todo leyenda. No, es real, pero no viene de Dios. Ese mundo invisible existe y está batallando contra tu espíritu y contra el mío. Quiere tumbarnos, quiere derrengarnos, quiere hacernos caer, quiere que nos apartemos del Señor, quiere que pequemos, quiere que nos convirtamos en un mal testimonio, quiere que perdamos el gozo, quiere que perdamos el poder. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, la tuya y la mía y la de todos los cristianos, porque todos estamos aquí metidos juntos en esta batalla. Y Dios quiere que nosotros nos preparemos, que nos preparemos. Ustedes se imaginarán que yo trato de leer o de oír, de aprender de otros. Y lo que oigo, mis hermanos, les voy a decir esto porque les voy a dar mi lectura, les voy a dar mi criterio, como yo veo las cosas. Yo oigo a muchos cristianos de muchas vertientes diferentes. Oigo a los que hablan en la televisión, a los que escriben libros, a los que tienen estudios bíblicos, y los oigo. Hay una voz que se repite en común y es: el Señor está cerca. El mundo está en muy malas condiciones. ¿Ustedes creen que estas elecciones van a resolver todos nuestros problemas? Quiera Dios que resuelvan algunos, pero el mundo sigue su precipitado rumbo hacia el precipicio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que así va a ser. Dios nos los ha revelado. Ustedes saben por qué los cristianos piensan, los que de verdad saben, de los que yo aprendo. Ustedes saben por qué los cristianos piensan que el Señor está cerca. Déjenme darle una pequeña lista de las razones por las cuales hoy, 21 siglos después que comenzó el cristianismo, muchos cristianos muy conocedores de las Escrituras piensan que en estos tiempos estamos en los tiempos donde la venida, el regreso del Señor se acerca cada vez más. ¿Por qué? Porque son muchos factores, muchas profecías bíblicas las que están coincidiendo a la misma vez. No es que es una y pasan 20 años y otra. No, es que ahora es una y otra y otra y otra y otra y otra. Y convergen de muchas partes. Déjenme contarles algunas. ¿Por qué sabemos? ¿Por qué pensamos? ¿Por qué piensan los estudiosos de la Biblia que estamos en la recta final de los postreros días? Bueno, déjeme darle la más obvia de todas, y es que en nuestra vida, en nuestros días, en nuestra época, en esta generación, hemos visto el renacimiento de la nación de Israel, que era la señal principal. Israel es la señal número 1 en el reloj profético de Dios. El regreso de Israel, consideren lo siguiente conmigo. Jesucristo estuvo en el mundo en el año 33. Jesucristo dijo: si ustedes hieren al pastor, las ovejas serán dispersadas. Le dijo a los que Él vino a salvar, porque Jesús vino a salvar a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y le dijo a los suyos: si ustedes hieren al pastor, ustedes que son la casa de Israel, ustedes serán dispersados. Eso ocurrió, vamos a decir, en el año 33. Pasaron
30 y tantos años, y en el año 70, 30 y pico de años después de que Jesucristo murió y resucitó en Jerusalén, un emperador romano entró y dijo: vamos a acabar con estos judíos. Y entraron en Jerusalén y en Israel y arrasaron. Dicho sea de paso, cuando al Señor le preguntaron: Señor, ¿y el templo? Mira qué templo más lindo, el templo que reconstruyó, el templo que arregló Herodes. Jesucristo dijo: ustedes ven todas estas piedras, no quedará piedra sobre piedra que no sea traída abajo. Y en el año 70, aquel emperador destruyó el templo. Dejaron un pedacito de pared que le llaman hoy en día el muro de lamentaciones. Es un pedacito pequeñísimo. Y dicen que lo dejaron ahí para que todo el que pasara se acordara. Miren de lo que somos capaces de hacer. Acuérdense cómo destruimos esto. Para que todo el mundo, miren de lo que somos capaces. Dejaron un pedacito del muro, el resto lo arrasaron. Y los judíos tuvieron que salir huyendo para todas partes del mundo. Se cumplió la profecía de Jesucristo que dijo: ustedes hieren al pastor y las ovejas serán dispersadas. Se cumplió esa profecía al pie de la letra. En el año 70, destruido por cientos y cientos y cientos y cientos de años, la tierra de Israel, la tierra prometida, donde el Señor le dijo a Abraham: te voy a dar una tierra donde fluye la leche y la miel. Una tierra donde hay lluvia abundante, donde hay unos ríos caudalosos, una tierra donde hay unos llanos fértiles. Esa va a ser la tierra que tengo preparada para ustedes, para ti y para tu descendencia. Por cientos de años Dios dijo: si mi pueblo me desobedece, la tierra fértil se va a convertir nada más que en piedra y en polvo. No va a llover. El que intente sembrar ahí, nada se le va a dar. Y por cientos y cientos y cientos de años, esa tierra del Medio Oriente era, como le dirían en Venezuela, un peladero de chivo. En el año 70. Ahora démosle para adelante al calendario de Dios. Ezequiel capítulo 36, Dios dice: mi pueblo, mi tierra, que va a estar mucho tiempo desolada y desierta. Tierra, escúchame, Ezequiel capítulo 36, yo voy a hacer que tú reverdezcas de nuevo, y yo voy a hacer que tú seas como el huerto del Edén, y voy a hacer que mi pueblo regrese, y que cuando él siembre, todo se dé. Ezequiel 36, 1948 se establece el Estado Libre de Israel por primera vez. Jamás en la historia una nación dispersa por 1000 y tantos años ha recuperado su identidad, ha recuperado su idioma, ha recuperado su moneda. Porque la moneda en Israel hoy en día se llama el shekel, que era como se llamaba en los tiempos de Jesucristo. Predicho en la Biblia que todo iba a ser restaurado, que Dios iba a sacar a su pueblo de los 4 rincones de la tierra y que les iba a dar deseo y corazón de volver a la tierra prometida, y que iban a reverdecer y que iban a hacer que el desierto fuera tierra fértil, y que iban a tener enemigos, pero cada vez que un enemigo los atacara, ellos iban a vencer. En 1948 ustedes saben que Israel fue declarado un estado libre hoy. Fue en mayo, creo que fue el 14 de mayo de 1948. ¿Saben lo que pasó el 15 de mayo? Al día siguiente, un grupo de naciones musulmanas le declaró la guerra, un día después de ser nación, y están en guerra desde entonces. Hay que ver Israel, hay que ver esos desiertos, hay que ver esas siembras. Allí se da de todo. Se dan los mangos mejor que en República Dominicana. Miren que en República Dominicana hay mangos lindos, y en todo el Caribe. Pero los mangos que se dan allí son especiales. Las naranjas, las mandarinas.
en el desierto. ¿Por qué? No, porque son la candela. No, la candela es Dios. El bárbaro es Dios. Porque no. Es que Dios, cuando Dios entra en pacto con alguien, Dios cumple el pacto que Él promete. Hay que darle la gloria a Dios. La gloria es para Dios. Los israelitas son malos, igual que tú y que yo. Malos. Riquicaya. El bueno es el Señor. Porque le hizo promesa a Abraham y le dijo, tú vas a ser una nación y yo no te voy a abandonar. Te voy a castigar, pero no te voy a abandonar. En este momento, Israel es la prueba más fehaciente de que el Señor está cerca, porque la Biblia dice que para que Jesucristo regresara, el judío tenía que estar de vuelta en la tierra de Israel y en particular tenía que estar en control de Jerusalén. Porque el Señor donde va a regresar y va a decir, aquí estoy yo, es nada menos que en el Monte de los Olivos, frente por frente al templo de Israel. Eso está predicho en la Biblia y ahí. Entonces tenía que estar el renacimiento de Israel, tenía que ser una realidad. Lo es hoy en día, no lo era antes de 1948. Ezequiel capítulo 38 habla de una invasión. Les voy a dar mi lectura de las noticias que he oído y de los estudiosos de la Biblia, lo que he oído en las últimas semanas. En las últimas semanas hay acuerdos y hay cosas barajeándose entre Rusia, Irán y Turquía. Las noticias, eso lo dicen las noticias, de que están entrando en pacto, de que Rusia tiene presencia en el Medio Oriente, Rusia está metida de lleno en Siria y que está metida de lleno en Turquía y que los barcos de petróleo están llegando por el mar Mediterráneo y llegan allí protegidos por la armada rusa. Y que Irán es parte de eso y que Irán son los enemigos mortales de Israel. Entonces, les quiero leer lo que está escrito, lo que se escribió por el profeta Ezequiel en el capítulo 38, casi 600 años antes de que Jesucristo pusiera pie aquí en este mundo. En el año 590 vivió el profeta Ezequiel, 590 antes de Cristo. Y el Señor le dijo a Ezequiel, Ezequiel, tengo palabra para un país que se llama Magog. Magog, ese es un nombre antiguo, un nombre antiguo. ¿Quién es Magog? Oigan esto, déjenme leerles lo siguiente. ¿Quién es Magog? Génesis capítulo 10 nos da la descripción de los descendientes, los nietos y los bisnietos de Noé. Cuando Noé y sus hijos, cuando el arca se asentó en las montañas de Turquía, en el monte Ararat, y empezaron a salir de allí, los hijos de Noé con sus esposas empezaron a procrear. Y aquí en Génesis capítulo 10 nos da la descripción de los hijos, de cada uno de los hijos de Noé. Y dice que uno de los hijos, que se llamaba Jafet, tuvo varios hijos, y que uno de los hijos se llamaba Magog. Y la Biblia nos dice a qué parte del mundo fueron a poblar estas personas descendientes de Noé. Oigan lo que dice. Magog es el segundo nombre mencionado en Génesis 10:2. De Magog descendieron los antiguos escitas o tártaros, cuyos descendientes predominan en la Rusia moderna. Descendientes, Magog. Ahora les voy a leer lo que el Señor le dijo a Ezequiel, el mensajito que tenía Dios para Magog. Oigan lo que les dije, ahí se está barajeando unas alianzas allí en el Medio Oriente en contra de Israel, Hezbollah.
y otras organizaciones terroristas unidos con Irán, Turquía. Oigan lo que Dios le dijo a Ezequiel. Dios también me dijo, Ezequiel capítulo 38, Ezequiel, hombre mortal, se lo voy a leer en una versión muy moderna de la Biblia. Se llama la traducción al lenguaje actual, para que podamos entenderlo bien, porque es un lenguaje bien contemporáneo. Oigan lo que dice aquí. Ezequiel, hombre mortal, vuelve la mirada hacia la región de Magog y dale a su rey el siguiente mensaje de mi parte. Gog, jefe principal de Mesec y de Tubal. Qué interesante, Mesec y Tubal. Ciudades, nombres antiguos, Mesec, Moscú, Tubal, Tobolsk. Quiero que sepas que estoy en contra tuya. Te pondré ganchos en la boca y te obligaré a entrar en batalla junto con todo tu ejército. Tú vendrás con caballos y con jinetes bien vestidos y armados hasta los dientes. Te acompañarán soldados de Persia. Persia, ¿quién es Persia? La antigua Persia es la moderna Irán. Etiopía y Libia, que son países del norte de África, países musulmanes en el norte de África. Persia, Etiopía, Libia, todos ellos igualmente bien armados. De las lejanas regiones del norte vendrán todas las tropas de Gomer y de Bet-Togarmá. Gomer, otro descendiente de Noé, que dice que poblaron las tierras alrededor de qué lugar, alrededor del Mar Negro. ¿Qué naciones hay alrededor del Mar Negro? Pues nada menos que Turquía y otras naciones de la descendencia de Gomer o de Gomer. Vendrás tú, Magog, de las lejanas tierras del norte. Les pido que hagan algo. Marquen dónde está Israel y tiren una línea con un compás directamente, pero al norte, así 0 grados para arriba, y caminen hacia arriba y miren cuál es la nación que le cae directamente al norte, pero así a 0 grados de Israel. Y van a descubrir qué nación es la que está directamente al norte, al extremo norte de Israel. Prepárate. Dice, son muchos, Magog, los ejércitos que te apoyan. Prepárate pues para la batalla. Ten listo a todos los ejércitos bajo tus órdenes, pues te voy a dar una misión. Dentro de algunos años te daré la orden de invadir a Israel. Este pueblo fue destruido y durante mucho tiempo quedó en ruinas. Su gente estuvo presa y fue dispersada por muchas naciones, pero yo los he rescatado. Y ahora ha vuelto a reunirse en las montañas de Israel. Allí vive tranquilo y se va recuperando de la guerra. Pero tú llegarás con todos tus numerosos ejércitos y lo atacarás con violencia. Llegarás como oscura nube y cubrirás toda la tierra. Yo te advierto que en ese tiempo harás toda clase de planes malvados, Magog. Y dirás, esta gente acaba de regresar a su tierra después de haber andado dispersa entre las naciones. Ya han reconstruido las ciudades que estaban en ruinas y ahora tienen mucho ganado y muchos terrenos. Viven en la mejor región del país. Y no solo eso, esta gente es pacífica y vive tan confiada que sus ciudades no tienen murallas, ni portones, ni cerrojos. Por eso voy a invadir a este país indefenso, atacaré sus ciudades y me llevaré todo lo que haya de valor. Por eso, Ezequiel, dile a Gog, de mi parte, dice el Señor, lo siguiente: el día en que mi pueblo viva confiado en su tierra, tú, Gog, vendrás desde las lejanas tierras del norte y atacarás a mi pueblo Israel. Con tus ejércitos grandes y poderosos parecerás una gran nube gris que cubrirá toda la tierra. Cuando lleguen los últimos días,
te usaré para que ataques a mi pueblo. Así le demostraré a todas las naciones que yo soy diferente y ellas lo reconocerán. En el pasado hablé de ti por medio de los profetas de Israel que están a mi servicio. Durante mucho tiempo anunciaron que yo te haría atacar a mi pueblo y te juro que así lo haré. Pero cuando tú invadas a Israel, oigan esto, oigan cuál es el destino de todas estas naciones. ¿En qué va a parar la cosa? Cuando tú invadas a Israel, será tanto mi enojo que ese día habrá allí un fuerte terremoto. Te juro que así será. En mi presencia temblarán de miedo la gente y todos los seres vivos que he creado. Se derrumbarán las montañas y los barrancos y se vendrán abajo todas las murallas. Escucha, Gog. Cuando llegue ese día te castigaré a ti y a tus numerosos ejércitos. Te enviaré toda clase de males. En todas las montañas te harán la guerra y tus soldados lucharán entre ellos mismos. Yo les mandaré enfermedades y sufrirán una muerte violenta. Sobre ellos caerán fuertes lluvias y granizo, fuego y azufre. Te juro que así lo haré. Así me daré a conocer ante muchas naciones. Les demostraré que soy poderoso y diferente y ellas reconocerán que yo soy Dios. ¿Qué le parece? A ver si Putin ve esto. Que no dudo que Putin sea Gog. Este es el destino que le espera a las naciones que vengan y ataquen a Israel. Oímos el rum rum. Oímos el rum rum. Cuando uno oye, ¿cómo dice el dicho? Cuando oye, es porque piedras trae, ¿verdad? La invasión del norte, las profecías apocalípticas, desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 18, nunca han convergido las señales apocalípticas como en este tiempo, más terremotos que nunca. Los mares muriéndose, los arrecifes, los corales, fenómenos en la atmósfera contaminada, el mundo, señales apocalípticas se están cumpliendo todas unidas, todas una ahí detrás de otra juntas. Por esa razón, mis hermanos, nosotros creemos que necesitamos estar preparados para lo que venga. El cristiano debe estar preparado primero espiritualmente, fortalecernos en el Señor. Por favor, fortalezcanse en el Señor, en la palabra. No dependan de la dietecita que yo les doy aquí los domingos por la mañana. Abran el mataburro y lean la palabra. Lean la palabra, siéntense con su familia, siéntense con sus hijos y díganle, óyeme, mira, el Señor, tenemos que fortalecernos, necesitamos fortalecernos personalmente y necesitamos fortalecernos familiarmente. Porque triste decirlo, pero nos ha tocado a nosotros. Es un momento glorioso en la historia porque estamos viendo el cumplimiento de todas las profecías bíblicas. Pero qué tiempo más difícil le va a tocar a nuestros hijos y a nuestros nietos vivir. Yo pienso en mis nietos. ¿Qué les va a tocar vivir? Y los hijos y los nietos de algunos de ustedes. ¿Qué mundo, qué vida, qué ambiente moral más difícil les ha tocado vivir? Donde lo malo se le dice bueno y lo bueno se le dice malo. Gerardo nos habló el domingo pasado un tremendo mensaje. La santidad de la vida, la santidad del matrimonio. La cantidad de cosas que Gerardo nos enseñó el domingo pasado para los que tuvieron la oportunidad de estar aquí. Necesitamos prepararnos. Yo quiero darles mi consejo, mi parecer. Les doy mi lectura. Necesitamos prepararnos materialmente, económicamente. Lo que el futuro trae no lo sabemos. ¿Qué va a pasar en el 20, en el 21, en el 22? Mis hermanos, esto no se lo digo para asustarlo, se los digo para animarlo a decir, es verdad, me tengo que preparar. No podemos vivir como hasta ahora hemos vivido. Tenemos que tener cuidado, las deudas. Este país está en bancarrota.
Román, por favor, ponme ahí el reloj de la deuda nacional. Yo le voy a dar, a esto le saco yo candela al reloj este. La última vez que estaba aquí y que les enseñé esto, la deuda era de 24 trillones, ahora es de 27 trillones, 131 billones, 808 millones. Como ha crecido de la reunión anterior. Este es el dinero que el gobierno norteamericano debe, porque los gobernantes desde hace décadas han escogido tener todo el presupuesto americano con dinero prestado. ¿Quién ha visto eso? Dígame, ¿cuánto puede permanecer? ¿Cuánto puede sobrevivir una economía si usted vive y usted funciona la economía con dinero prestado? Esta es la deuda nacional. ¿Saben que en este momento el dólar que usted tiene en sus bolsillos, antiguamente, para cada dólar que se imprimía por el Departamento del Tesoro, cada dólar que se imprimía, tenía que haber el equivalente a $1 en oro, en un tremendo lugar inmensamente grande? El oro respaldaba la moneda. Esa es una moneda respaldada fuerte. En este momento, el estándar de oro se eliminó hace décadas. ¿Qué respalda el dólar? La economía de los Estados Unidos. En otras palabras, si la economía va abajo, ¿cuánto vale la moneda nacional? Y usted se imagina que un día puede ser un viernes por la tarde. Yo me lo imagino un viernes por la tarde, para que se forme corre el sábado y el domingo y los bancos están cerrados. El viernes por la tarde dicen, hay una reunión de los líderes del Departamento del Tesoro, hay un problema y se forme una crisis donde de repente el país es insolvente. ¿Cuánto tiempo se puede aguantar esa deuda? Es insostenible una deuda de ese tamaño. Es como que usted me dijera, no, yo gano $50,000 al año y tengo 4 millones de deuda. ¿Cuánto tiempo? Dígame cómo usted va a pagar ganando 50,000 al año, cómo usted va a pagar una deuda que se ha ido acumulando y debe 4 millones. Usted está frito. Masterchurch es dueño suyo. Y Visa. Y Zaire, y Walmart, y Macy's, y Mazatí el Torero. Todo el mundo tiene un pedazo suyo ahí en el bolsillo. Esta nación está, y un día, porque los acreedores un día dicen, se acabó, no presto más, a pagar se ha dicho. ¿Cómo? ¿Usted se imagina qué pasaría si el país todos los años hace un presupuesto y el presupuesto tiene billones de billones de billones? Ahora dicen que van a dar otro stimulus package. Aguántate, que el viaje es largo. Otro estímulo. Y todo el mundo, ¡ay, qué rico! Se formó la gozadera. Sí, porque esa gente vinieron y se refugiaron aquí. Ahora la gozadera es aquí con los dolores, con los fulas. Se formó la gozadera. La gente está por ahí recaudando y dice que van a volver a repartir 2 trillones. Así que la próxima vez que hablemos, de 27 va para 29 o 30, pero así. Como por obra de arte. Yo les quiero sugerir, mis hermanos, que tenemos que ser sobrios y prudentes y que no gasten en cosas innecesarias y paguen sus deudas y vivan sin deuda. Vivan sin deuda. Vivan sin deuda, traten de eliminar las deudas lo más posible. No hay nada como ser libre financieramente. El que es libre es el que no tiene deuda. Y mientras menos deuda, más libre. La Biblia dice que el que toma prestado es siervo, es esclavo del que presta. ¿Qué le parece?
deber es vivir. Yo sé que hay gente que no les importa. La vida es un carnaval. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Tenemos que orar muchísimo. Tenemos que estar preparados, pienso yo, espiritualmente, familiarmente, económicamente. Que Dios nos ayude, a estar fuertes. Cuando, déjeme decirle, que en muchos países del mundo han habido cristianos y de repente de un día para otro ha venido una crisis. ¿Y saben una cosa? Los que sobrevivieron, porque siempre hay cristianos que sobreviven. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho, yo sobre esta roca que soy yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero la iglesia, que puede ser de este tamaño y puede que los que sobrevivan sean de este tamaño. Y en muchos países del mundo de repente ha venido la crisis y ha agarrado a los cristianos desprevenidos. ¿Y saben lo que pasa cuando viene la presión y la candela? Que los cristianos se apartan del Señor y se apartan de la iglesia. Y yo vengo de un lugar donde las iglesias tenían X cantidad de personas, pero en cuanto empezó la presión y la persecución y la intriga y el problema, ¿qué pasó? Que los cristianos empezaron a reducirse y a reducirse. Y a reducirse, y a reducirse, y así ha pasado en muchos lugares. Tenemos en este momento una iglesia hermana en un país de Latinoamérica, no voy a decir cuál, que en este momento está con tremenda presión. ¿Por qué? Porque han dicho de que son simpatizantes de la oposición y que por lo tanto los quieren eliminar y les agarraron los libros que tienen que presentar cada 6 meses para presentar que están legítimamente establecidos y que todas las cuentas están al día, y no se los devolvieron y están temblando porque quizás esa iglesia, no sabemos, una iglesia hermana que comenzamos, que ayudamos a comenzar nosotros. Así que mis hermanos, tenemos que prepararnos, amén. Esto no es para asustarlos, esto es para que sin impedimentos se acerquen al Señor. Y esto no es, oye, lo que Freddy me mandó fue candela. No, estos son mis pensamientos. Estoy compartiendo con ustedes mis pensamientos privados, porque yo también tengo que prepararme. Y tengo que repetirle estas cosas a mis nietos que viven en la bobería. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Como necesitamos al Señor, el único que nos va a sacar de la candela esta, el único es el Señor. El único que nos puede fortalecer es el Señor. Que el Señor nos fortalezca. Que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque nuestra lucha es una lucha espiritual, la tuya. Si tú te crees que tú estás de vacaciones, te equivocas. Aquí todos los cristianos están siendo atacados. Los que peor están son los que están siendo atacados y no se han dado cuenta. Viven pensando de que, no hombre, ¿qué? Ataque ni ataque. Hay gente que vive en la luna. Pues hoy le quiero decir con música, bájate de esa nube y ven aquí a la realidad. Bueno. Dicen que a buen entendedor pocas palabras. Y las que he dicho hoy son demasiadas. Así que he hablado hasta por gusto. Me perdonan y me disculpan que le he metido tremenda descarga hoy. Bueno. Les puedo decir una cosa, que esto es lo que yo le digo a mi familia. No les digo a ustedes nada diferente a lo que le digo a mis nietos, a mis hijas, a mis yernos, que están súper bien porque tienen buenos trabajos, porque están ahora en la cima de sus vidas. Pero lo que mañana trae no lo sabemos. Necesitamos poner los pies en la tierra. Que el Señor nos ayude a prepararnos y a fortalecernos. Amén.
Y por casualidad, si tú estás aquí y nunca has recibido a Jesucristo, por favor, no te vayas hoy sin saber, sin dejar resuelto tu destino eterno. Sin Cristo estamos espiritualmente muertos. Pero cuando recibimos a Jesucristo, dice la Biblia que el Señor entra y nos da vida aquí adentro en el espíritu nuestro. El espíritu muerto recibe vida cuando el Espíritu de Dios entra y le da vida a nuestro espíritu. Y la Biblia dice, Efesios, que nosotros estábamos antes muertos, pero que ahora, gracias a Jesucristo, hemos recibido vida, que el Señor nos ha dado vida. ¿Por qué? Porque un día reconocimos, tengo que hablarles de mí, un día me di cuenta que yo necesitaba un Salvador porque yo estaba muy separado de Dios. Creí en Dios, pero no estaba conectado a Dios. Me di cuenta, Dios me dio la capacidad de entender eso. Y vine al Señor y me puse a leer la Biblia y le dije, Señor, 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 sálvame que estoy perdido. Leí de Jesucristo que Él salvaba y le dije, así solo, sentado en un lugar solo, dije, Señor, sálvame. Porque yo sabía que estaba perdido. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Me salvó. Y lo mismo haría contigo. Si tú haces lo mismo o parecido, el Señor oye. La Biblia dice que esa oración jamás Dios rechaza al que viene a Él de esa manera. Con toda sinceridad, Señor, te necesito. Estoy perdido, necesito un Salvador y tu Hijo es mi Salvador. Jesucristo murió, lo enterraron, resucitó y yo ahora quiero que Él sea mi Salvador. Te recibo, Jesús, como mi Salvador. Entra en mi vida y dame vida eterna. Hazme tu Hijo. Pongo toda mi fe en ti. La Biblia dice que todo aquel que ve a Jesucristo y cree en Él va a tener vida eterna. Y que Él lo va a resucitar en el día postrero. ¿Qué les parece? Si tú estás aquí y nunca has recibido a Jesucristo, hazlo hoy. Si estás en casa, hoy o dentro de 3 meses, y estás viendo este mensaje muchos meses después que hablamos, pero este era para ti, porque Dios sabe quién tú eres y Dios tenía preparado que tú tuvieras esta oportunidad. Cree en el Señor Jesucristo, que Él murió y resucitó por ti. Recíbelo. Si estás aquí, recíbelo. Si no lo has hecho ya, si lo has hecho, no tienes que hacerlo 3 veces. Con una, el Señor nos oye la primera vez. Todo aquel que invoca el nombre del Señor, dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Invócalo en este momento en tu corazón. Dile, Jesús, solo tú me puedes salvar. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Soy incapaz, soy impotente, no me puedo salvar a mí mismo. Pero tú me amas y moriste por mí y resucitaste. Quiero que me salves en este momento. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a terminar. Señor, en este día, Señor, solo tú puedes tomar mis palabras imperfectas, Señor, y tu espíritu las puede interpretar a cada corazón aquí, Señor. Solo tú puedes dar claridad, solo tú puedes iluminar la mente para que personas, para que cualquiera aquí o yo podamos entender tu palabra y podamos entender tus verdades. Hoy ilumínanos la mente, Señor, ilumínale la mente a personas aquí. Primero, que si hay alguien aquí que todavía, que aún no ha recibido a Jesucristo, que hoy pueda arreglar su destino eterno. Mi amigo o mi amiga, la Biblia dice que cualquiera de nosotros, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Si confesamos, si reconocemos, si admitimos con nuestra boca que Jesús es Dios, que Él es el Señor, y creemos en nuestro corazón que murió y que Dios lo resucitó de entre los muertos, si lo creemos de verdad, el Señor nos salva y nos da vida eterna y nos perdona todos nuestros pecados. Para eso murió Jesús, para perdonar nuestros pecados, si queremos nosotros el perdón. El trabajo ya está hecho, solo hace falta que personas lo reciban. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recíbelo, recíbelo.
Recíbelo. Señor, tócale el corazón a alguien, Señor. Como un día tocaste el mío, Señor. Como has tocado tantos corazones aquí, Señor, todos los que podemos levantar la mano y decir, Jesucristo es mi Salvador, es porque un día, Señor, tú iluminaste nuestra mente y vimos la luz. Entendimos cómo llegar a ti, cómo llegar al Padre. Nadie llega al Padre si no es a través de ti, Señor Jesús. Que alguien hoy te reciba. Señor, y te pido también, todos los que estamos aquí, que ya te hemos recibido. Señor, danos el deseo de prepararnos, de fortalecernos. Danos el deseo de prepararnos, de perseguirte en la palabra, de perseguirte en nuestras actividades espirituales. Que no seamos, Señor, de buchito en buchito. Ayúdanos, Señor, a llenarnos de ti. Te lo pedimos. Te pedimos, Señor, que tú nos des la gracia, el entendimiento, el deseo de prepararnos en vista de todo lo que hemos hablado, Señor. Te pido, Señor, que lo que cantamos hoy sea una realidad para todos los que estamos aquí. ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Qué oportuna esa canción. ¿Quién dijo miedo? Señor, tú dices que tú nos fortaleces, que tú nos das de tu gracia. Señor, llénanos de valentía, llénanos del deseo de acercarnos a ti, de prepararnos. Te pido eso para todos mis hermanos aquí. Te pido eso para todos, Señor. Que igual que la pandemia no nos ha desprendido, Señor, que nada nos desprenda, que nada nos separe de tu amor. Te lo pedimos en esta mañana. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Decimos amén, amén. Señor, te rogamos que tengas misericordia de nosotros, de nuestros hijos, que tengas misericordia de tus hijos en los Estados Unidos, de tu iglesia, de tu pueblo, que tengas misericordia de esta nación, que te acuerdes, Señor, que te acuerdes, Señor, de la alianza, Señor, que te acuerdes, Señor, de los presidentes que han respaldado a Israel. Acuérdate, Dios, y ten misericordia y cuídanos del enemigo que nos quiere destruir. Te pedimos, Dios, que te acuerdes de los dólares enviados a misiones, de los misioneros norteamericanos que han ido al mundo entero. Señor, acuérdate, ten misericordia. Te pedimos, Señor, tu misericordia. Somos culpables de muchas cosas, pero, Señor, hoy acudimos a ti por la multitud de tus misericordias. Hoy creemos que por la misericordia de Jehová no hemos sido destruidos, porque nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Señor, no te lo pedimos porque en nosotros haya nada bueno. Tú sabes, Señor, que el primero aquí de los malos soy yo. Señor, pero te lo pido porque el bueno es Jesucristo. Por eso cuando te pedimos en el nombre de Jesús, porque el bueno es Él. El que se merece que tú contestes cada oración es el Señor Jesús. Y todo lo que te pedimos en esta mañana, te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Quién aclama al Señor, Mis hermanos, gracias por su paciencia y por su tiempo aquí esta mañana. Que Dios los bendiga. Que tengan una bella semana y nos vemos el miércoles. Los que puedan, que estén aquí el miércoles. Que Dios les bendiga.